Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que voy a ser el único de los ponentes que no va a hablar mucho de vino. De hecho, yo mucho de vino sé más bien poco. Sí que es cierto que tengo compañeros que han trabajado en el tema del vino y que yo colaboro un poco con ellos. Pero yo un poco lo que os voy a hablar hoy es un poco más de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos un poco a conocer a nuestros consumidores, a lo que se habla del mundo del vino, etcétera, etcétera, sobre todo en redes sociales, ¿vale? Yo he participado en varios proyectos donde actualmente estoy trabajando en uno de ellos, donde hemos trabajado un poco en sacar información, digamos, de redes sociales, de grupos de discusión, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas se ganan digamos, la vida vendiendo datos. Es decir, de los datos podemos sacar una gran cantidad de información. Entonces yo voy a hablar un poco no tanto del vino, sino cómo podemos, a partir de la información que hay en las redes, pues lograr obtener informaciones valiosas. Porque bueno, hay que tener en cuenta que el mundo del marketing, por ejemplo, ha cambiado mucho. Es decir, ahora ya no es cuestión de hacer una campaña publicitaria y ya lo tengo todo resuelto, sino que, por ejemplo, pues una de las vías más importantes y quizá en algunos sectores, quizá como en el vino, pues hay que tener en cuenta siempre, por ejemplo, los famosos influencers. Es decir, hay que saber detectar este tipo de gente que sabe más, bueno, que tiene un poder de convocatoria superior a los demás, aunque a veces resulta que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Vale? Pues, bueno, yo antes de nada voy a presentarme brevemente de dónde vengo. Yo vengo de IRTA, que es una empresa pública de la Generalitat, que se dedica a la investigación en el sector agroalimentario. Digamos que somos hermanos con el INCABI, es decir, dependemos del mismo departamento, pero el INCABI se dedica al vino y nosotros al tema agroalimentario, aunque en muchos proyectos colaboramos. De hecho, hay una estrecha colaboración. Y es una empresa pública que se fundó en el año 85 y que, como he comentado, se dedica a este campo. Entonces, en el IRTA tenemos como tres grandes áreas. Tenemos la producción vegetal, todo lo que sea, por ejemplo, frutas, cereales, etcétera, etcétera. Tenemos la producción animal, yo que sé, conejos, cerdos, etcétera, etcétera. Y la que yo me dedico, que son las industrias agroalimentarias. El tema de industrias alimentarias, que básicamente nos centramos al tema del procesamiento de alimentos. Los centros del IRTA se encuentran repartidos por todo el territorio de Cataluña. Tenemos centros tanto en las 4 provincias y yo vengo de la punta, es decir, del centro que está más a la punta, que es donde se encuentra la actividad, digamos, del ámbito de las industrias alimentarias. Y dentro de las industrias alimentarias tenemos varios temas, desafíos, por ejemplo, temas, digamos, de seguridad y calidad alimentaria, pero de todos ellos en el que, digamos, voy a representar hoy un poco es el tema de consumidores, ¿vale? El tema de consumidores, bueno, yo no he participado muy tangencialmente, pero tengo compañeros que han colaborado, por ejemplo, con el INCABI para desarrollar lo que es el panel de catas, igual digo el nombre incorrecto, pero sería, digamos, el panel de catas de Cataluña, y también se trabaja en aspectos también de análisis de temas en este ámbito con empresas del sector. Vale, yo no domino mucho la materia, pero bueno, mis compañeros sí. Bueno, hemos ido a hablar de inteligencia artificial. Yo os daré hoy un poco más técnico, pero bueno, para que veáis que las cosas no son tan milagrosas como parecen. La inteligencia artificial nació hace muchos años, es decir, nació quizá en los años 50, y al principio realmente hubo, como la gente veía que aquello iba a ser la repanocha, como se dice, pero enseguida se dieron cuenta de que la cosa no iba a ser como ellos esperaban y que se atascaron. De hecho, la inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, despegó hace escasos 10 años. Y hace 10 años, uno de los señores que ha ganado el premio Nobel de Física se presenta a una competición de visión por computador, que este mundo es muy de frikis, entonces hacen competiciones a ver quién es el más guapo. Y este señor y su equipo desarrollaron una serie de redes, fueron capaces de entrenar una serie de redes de las que se habían planteado pero que nadie sabía cómo entrenarlas. Se presentan, ellos que no eran de visión por computador,
presentan sus algoritmos y arrasan. Y ellos de visión por computador no tienen ni idea. Y fue gracias a sus grandes avances que hicieron en la inteligencia artificial. A partir de aquí ha venido toda la revolución que conocemos ahora. Pero no es que estos señores hicieron una gran revolución. Simplemente fueron capaces de encontrar o desarrollar una serie de trucos matemáticos que realmente cuando los ves dices son extremadamente sencillos y simples. Y estos pequeños cambios que hicieron lograron, digamos, iniciar toda la revolución que conocemos ahora. Entonces yo dentro de esta gran revolución me voy a centrar en un par de tecnologías. Una que a todo el mundo creo que utiliza menos yo, que es el ChatGPT, o todo lo que sea el análisis del lenguaje, el Natural Language Processing, como se suele decir en casa del herrero cuchara de palo, que ese es mi caso. Y también hablaremos un poco del análisis de imagen, ¿vale? Bueno, pues todo esto, digamos, pensando en lo que es analizar la información de los consumidores, o la información que podemos encontrar, como ya os he dicho anteriormente, en redes sociales, en grupos de discusión, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a presentar un poco, no os asustéis, no os voy a dar la vara de esto, pero esto es como la gran revolución que hubo. Es decir, estamos hablando de igual de hace 6-7 años. Hasta hace 6 o 7 años, el tema de texto, pues mira, había una serie de redes que se utilizan para algunos problemas, que eran las redes recurrentes o los LSTMs, que eran capaces de generar texto. Pero generaban un texto, en aquella época la gente alucinaba, pero generaban un texto que no tenía sentido. Parecía que escribía alguien de verdad, le enseñaban a Shakespeare y escribía algo y la gente se alucinaba. Y decía, hostia, lo miraba y decías, parece que sea capaz incluso de escribir alguna frase con lógica. Llegó esta tecnología que se le llama Transformers y revolucionó todo. Es decir, Transformers es la gran revolución que ha permitido lo que hoy es ChatGPT. Y esto surgió pues creo que el primer artículo en relación con el tema se publicó en 2017, pero la revolución ya llegó en el 2018 y luego ya fue continuando, ¿vale? Entonces, digamos que yo lo que voy a explicar, voy a utilizar una de estas tecnologías, lo que os voy a explicar, que es la de la izquierda, que se le llama encoder. Es decir, hay como dos tecnologías, el encoder y el decoder, y el encoder-decoder. El encoder-decoder es el ChatGPT, con algunos trucos. Y el encoder es una tecnología que, por ejemplo, sirve para clasificar textos, que es lo que nos puede interesar, por ejemplo, cuando tenemos un gran volumen de información. Encontrar la información que nos interesa. Para que veáis un poco simplemente cómo funciona esto. Es decir, aquí la gente a veces, tú lees la prensa o ves lo que dicen por ahí, y lo primero que pienso es que la gente toma muchas drogas, así de claro. Porque dentro, al fin y al cabo, aquí dentro hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, no hay más. Es decir, lo que pasa es que son millones de parámetros y al final nos salen unas ecuaciones son de millones de parámetros que hacen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y ya está, así de sencillo. Mira, en el caso de lo que os voy a explicar un poco la aplicación hoy, que es el decoder lo que se le hace es, se le enseña, digamos, el lenguaje. ¿Y cómo se le enseña este lenguaje? Pues fijaros, lo que se intenta es que este sistema sea capaz de predecir las palabras que le faltan. Yo le pongo una serie de palabras, un texto, y le digo, aquí, búscame qué palabra le toca aquí, búscame qué palabra tendría que venir aquí. Pues básicamente lo que yo le enseño es decirle, pues mira, en este sitio que te falta de texto va esta palabra. De cierta manera, esto lo que le permite a este sistema es aprender el lenguaje. Este es un sistema que tiene miles de... Bueno, no sé si si en algunos casos son miles de millones. Yo trabajo con algunos que eran cientos de millones, pero bueno, imaginaros la de parámetros que tiene. Y entonces en el proceso de aprendizaje lo que se van haciendo es ajustando los valores de los parámetros. Pero ahí dentro no hay más que sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Luego, por ejemplo, si yo le digo, una vez ya lo he entrenado, le digo, a ver, ¿qué palabra va aquí? Pues fijaos en este ejemplo, y esto es muy importante, porque seguro que os ha pasado, y es que al final lo que tiene es una serie de palabras y cada palabra tiene una probabilidad. Entonces, él decide qué palabra utilizar. Cuando dices el ChatGPT, yo no lo utilizo,
Pero sé que la gente me dice, es que le he hecho la misma pregunta 2 veces y me ha contestado 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene varias opciones y esto es como jugar a la lotería. Una vez elijo una con un porcentaje, otra vez elijo otra palabra con otro porcentaje. Es así de sencillo. ¿Vale? Entonces, esto sería el caso que no voy a trabajar hoy, que no voy a tratar hoy, pero este es el caso sería del ChatGPT, en cierta manera. Es que yo le pongo un texto de entrada y él me saca un texto de salida. O yo le enseño a responder. Un ejemplo más típico del ChatGPT, que igual algunos utilizan, resúmeme esto. Fijaros, yo le digo, resúmeme todo este texto y arriba le doy la solución. Entonces, el sistema, en cierta manera, aprende a resumir. Es decir, él internamente se va ajustando. Imaginaos, es que no se lo podéis ni imaginar visualmente, son miles de parámetros internos que se van ajustando. Y esto es un poco lo que es la base del ChatGPT. Lo que pasa es que en el ChatGPT, estoy aprovechando de explicaros esto para que, ya que, que dicen como el Pisuerga pasa por Valladolid, pues os explico esto, aunque no, mi temática no va a ser esta. ChatGPT, aparte de esto, del ChatGPT no sabemos todo, se llama OpenAI, pero de Open no tiene nada, no publican nada. Bueno, pues tiene una serie yo le llamaría de becarios, por decirlo de alguna manera, que lo que le dicen es, bueno, le hacen una pregunta y el sistema contesta. Fijaros que si le hago esta pregunta, la respuesta es un poco rara, no suena como una cosa muy natural. Entonces yo tengo ahí pues a alguien que se dedica a decirle, pues mira, esta respuesta que más o menos ha contestado algo, tiene que ser exactamente así, o tiene que ser así. Entonces el sistema lo que va haciendo es que se va reajustando para contestar las contestaciones, aparte de dar información, que esta forma de contestar se acerque más a lo que sería el humano, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo, bueno, son ejemplos. De hecho, esto ya es de generaciones pasadas, esto es de artículos científicos de hace igual un par o 3 de años, que esto es como hablar de la prehistoria actualmente. Y bueno, y vamos a pasar un poco más después de un poco esta introducción, que ahora lo volveré a sacar, para que tengáis un poco de idea, un poco de los temas estos de modelos de lenguaje, que la verdad es que se dicen bastantes animaladas por ahí. Yo a veces, muchas veces oigo a la gente hablar del tema y ya desconecto, ya paso. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si habéis visto una película que se llama Yo Robot. Yo nunca la he visto, esta película. De hace unos 20 años, no sé, sobre unos robots que se rebelaban y todo esto. Y resulta que la productora de cine habló yo estuve en una universidad en Estados Unidos y mi jefa de allí formó parte del comité que asesoró a los de la película. Y en una conferencia de prensa le preguntaron a mi jefa, que es una mujer de armas tomar, actualmente es la jefa de investigación en JP Morgan, es decir, que no es, se mueve a un nivel que no es el mío. Y le dijeron, la verdad, sobre la rebelión de las máquinas, que es un tema que se trata mucho, muy bien, se trata mucho estos días, o la rebelión de los robots. Dijo, mira, si hay una rebelión de los robots, muy sencillo, desconecten la batería y se habrá acabado la rebelión de las máquinas. Pues esto un poco, a veces la cosa se va un poco de madre, las discusiones. Bueno, pues entrando un poco más en redes sociales, imaginémonos, aquí tenemos un post de Instagram, que estuve buscando uno chulo. Entonces, esto puede valer para Instagram, pero puede valer para Twitter o puede valer para grupos de discusión, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos información, tenemos una foto habitualmente, y aquí vemos una foto de alguien bebiendo vino, tenemos un texto y tenemos una serie de gente que hace comentarios sobre este texto a este usuario. Pues toda esta información se puede explotar de varias maneras para obtener, digamos, datos valiosos. Por ejemplo, si somos una bodega, pues saber qué están diciendo nuestros clientes o nuestros consumidores sobre nuestros vinos. Como también a través de las fotos podemos llegar a ver cómo nuestros consumidores están consumiendo ese vino, ¿vale? Que es un poco lo que os voy a explicar yo ahora, un poco más en detalle. Bueno, pues fijaros, tenemos redes sociales, tenemos donde podríamos captar mucha información. ¿Cuál es el primer reto para tratar esta información? Es seleccionar la información que nos interesa. Porque ya sabéis, es decir, mucha inteligencia artificial, mucho Google, pero el Google cómo funciona con palabras claves
y aparte de que el que va adelante es el que más paga y otras cosas, pues realmente muchas veces buscamos algo y nos cuesta mucho encontrarlo. Es decir, las palabras clave no es el único sistema o es el mejor sistema posible para obtener la información que nos interesa. Aquí he puesto algunas palabras, ¿no? Yo que sé, de Rioja, del Duero, copa, yo que sé, y si pensamos aquí podemos hablar de cava, vino espumoso, penedés, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces imaginaros que, yo que sé, quiero hablar de la Rioja, pues pongo Rioja y todo lo que tenga que ver vino Rioja me lo baje. Pero me puedo encontrar que hay mucha esta información y lo normal es que el 99% de esta información no me sirva para nada. Entonces aquí puedo hacer varias cosas. Primero, he de obtener o ser capaz de clasificar aquella información que me interesa. Luego, ya una vez tengo la información clasificada, puedo analizar cómo, si los consumidores, qué opinión están dando a los consumidores, si es positiva, si es negativa, si es neutra. También puedo analizar, por ejemplo, la red que se establece entre los consumidores. Es decir, yo hablo y otros me contestan. Yo puedo analizar esta red para ver, por ejemplo, para detectar si hay como, por ejemplo, comunidades que hablan del vino de Rioja, por decir algo, ¿no? O del cava. Y dentro de esta comunidad a ver si hay gente que lleva la voz cantante. ¿Qué quiere decir que lleva la voz cantante? Pues si yo soy capaz de identificar a esta gente, pues ya sabéis, lo invito a mi bodega para que haga una visita y luego lo publique en Instagram, o le envío una caja de botellas para que me haga un poco de propaganda, porque resulta que él es el líder en cierta manera de esta comunidad o tiene un montón de gente que interactúa con él y puede ser una buena fuente de información. O, y esto ya es un poco más, que luego lo explicaré al final, pero esto de momento apenas hay trabajos, es obtener información de las fotos que publican. Es decir, yo de estas fotos puedo tener información también bastante valiosa. El problema es que este es un tema más complicado que el texto y que hoy en día todavía no se utiliza demasiado. De hecho, si buscan en internet información sobre este tema, no van a encontrar demasiado. Yo he estado buscando estos días y yo trabajo en temas de visión por computador, pero he de reconocer que este tema no lo he tratado y en este ámbito no hay gran cosa. Bueno, pues aquí tengo el primer ejemplo. El primer transformer famoso, esta técnica famosa, fue uno que se llama BERT. Yo no sé si sabéis quién es BERT. Esto también es muy de frikis. Ya no sé si es EPI o es BLAS, pero es uno de ellos dos. De hecho, BERT significa algo, pero todo este mundo es muy de frikis y ya sabéis. Pues básicamente lo que hago yo es decir al sistema, mira, yo te voy a pasar una serie de cosas que están relacionadas con mi tema y cosas que no están relacionadas con mi tema. En este caso he buscado un ejemplo muy sencillo, donde la palabra vino se puede confundir con el vino a verme o vino a casa. Es decir, este vino no tiene nada que ver con el vino que estoy buscando. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, por ejemplo, imagínate, yo soy, no sé, me estoy inventando algo, pues quiero, yo qué sé, vinos espumosos, pero de un sitio determinado, etcétera, etcétera. Entonces yo iré seleccionando aquellas informaciones que me interesan sobre vinos espumosos, que cumplan una serie de características. Aquí hay un trabajo generalmente humano bastante importante. Entonces yo cojo este modelo, utilizo una serie de valores matemáticos que me devuelve y lo que hago es creo un clasificador de tal manera que al clasificador le digo, mira, esta está correcta y esta no está correcta. Entonces el sistema se va ajustando internamente para que al final sea capaz de clasificar la información. En este caso, estas técnicas son muy buenas realmente. Yo hace más de 20 años he comenzado a trabajar en esto de clasificar textos y las técnicas que había hacía 20 años, ya os digo yo que no le llegan ni a la suela de los zapatos de las técnicas que tenemos ahora. ¿Vale? Otra, por ejemplo, aquí también las podemos utilizar estas técnicas para clasificar información positiva y negativa. En este caso hablan de una visita a una bodega que fue maravillosa y abajo hablan de un vino que estaba picado y que le habían puesto queso para ocultar la mala calidad del vino. Pues también esta información yo puedo coger, seleccionar la información y decir, mira, esta está bien, esta está mal, esta está bien, esta está mal, y enseñar al clasificador, por ejemplo, a distinguirme las positivas de las negativas. Así yo puedo analizar la información y saber los comentarios positivos y cuáles son los comentarios negativos. ¿Vale? Entonces hay una primera etapa, ¿vale?, de clasificar la información.
Esto que os estoy enseñando, que os lo estoy poniendo para vino, esto lo hice hace unos años para temas de algas, ¿vale? Que es el ejemplo que vamos a ver, que es el vino. Bueno, es que es bastante laborioso esto, ¿eh? Bueno, hay una técnica que no voy a hablar, pero básicamente es un clustering, es decir, es agrupar información que es muy semejante. Que esta técnica es un poco prehistórica realmente, es de otra época, pero que se sigue utilizando todavía hoy. Y básicamente lo que me devuelve, esta técnica, me devuelve información, pues lo que me devuelve, aquí miras el primero de arriba, ¿eh? Palabras clave. Estas palabras suelen aparecer de forma conjunta. Aquí podéis ver, la primera, si os fijáis en la primera línea, veréis información relativa a aspectos de la salud. Pues yo digo, si me aparecen estas palabras que hacen, yo que sé, antioxidante, detox, que inmunidad, que no sé cuántas, pues yo las agrupo, yo lo interpreto eso como que este producto está dando información sobre beneficios para la salud, por ejemplo. Esto es un trabajo también en parte manual, ¿eh? Ahora queremos hacer una prueba así con ChatGPT y nos puede ayudar a hacer resúmenes de información un poco mejor que esta técnica, que es un poco más prehistórica, por decirlo de alguna manera. Prehistórica, quiere decir antes del 2012, ¿eh? No estoy hablando del Imperio Romano o por el estilo. Y en este estudio también hicimos otra cosa. Por ejemplo, nos encontramos con un problema, y es que si buscáis información sobre este producto en concreto, son algas, la información que hay es que es un producto maravilloso. Es decir, sirve para todo, lo cura todo. Evidentemente, el fundamento científico de esto es parcialmente cierto. Entonces nos dedicamos a buscar también informaciones negativas. Entonces también entrenamos un clasificador para que nos encontrase la información negativa. Y aquí tenemos algunos temas. No voy a entrar en detalle porque no viene a cuento que estamos en un foro de vino, pero sí que nos sirvió esta técnica para detectar los aspectos negativos. Pues esto, por ejemplo, si yo soy una bodega y he sido capaz de encontrar toda la información sobre mi bodega que se ha publicado, otra cosa es cómo consigo esta información, si bien pagando, si bien por aquí, si bien por allá, pero nos tenemos que imaginar que tenemos la información. Entonces yo como bodega puedo intentar un poco pues ver qué dicen de mí, a qué asocian mi producto, y también incluso buscar qué cosas negativas dice mi producto, que quizá me interese más lo negativo que lo positivo, porque a veces hay más información. La verdad está más en el tema negativo, al menos en el caso de las algas. Había bastante más información en las opiniones negativas que en las positivas. Bueno, pues imaginémonos que ya tenemos la información más o menos clasificada utilizando una técnica que es la base del ChatGPT. Luego, ¿qué tenemos? Luego, imaginémonos que tenemos una red, bien sea Instagram, Twitter, donde tenemos, esto es como un diagrama, que tenemos los nodos, son los usuarios, y las flechas que salen, pues nos relacionan que este usuario comenta a este otro usuario. Y en función del grosor en este caso, en función de la anchura de lo que sería la flecha, indica el número de interacciones. Esta información, que así a priori no parece que nos diga demasiado, pues puede ser muy útil. Esto entra dentro de un ámbito que se le llama Social Network Analysis, que básicamente consiste en analizar este tipo de redes, ¿vale? Entonces, quizá desde el punto de vista más bien de ver lo que hacen los consumidores, hay algunos aspectos, quizá ya los he comentado antes, que básicamente pasa por detectar las comunidades, es decir, aquellos grupitos que se forman en torno a varias personas que discuten mucho sobre un tema, por ejemplo, o encontrar la persona, lo que se le llaman, digamos, los líderes de opinión de estas redes, ¿vale? Entonces, para hacer ese tipo de trabajo, tenemos como dos técnicas. Tenemos las técnicas históricas de análisis de grafos. No sé si depende si los que han estudiado ingeniería, por ejemplo, matemáticas o carreras de este tipo, sí que el análisis de grafos les suena, pero si no, es una técnica matemática que hace años que existe. Y en los últimos tiempos también se están utilizando bastante lo que se les llaman Graph Neural Networks, es decir, redes neuronales de las que hemos ido a hablar durante las charlas de hoy, pero adaptadas a grafos. Teóricamente estas técnicas
permiten obtener la información de forma mucho más precisa, es decir, como que son, digamos que en cierta manera son más exactas. Lo único que requiere un esfuerzo de entrenamiento y de ajuste que no requiere las otras técnicas. Como pasa en algunos problemas. En algunos problemas a veces, sí, vamos a utilizar inteligencia artificial, perfecto. Pero a veces la mejora que logras respecto a una técnica más convencional es pequeña, pero queda mejor. Eso también pasa. A veces hay que un poco de marketing, ¿eh? Fijaros, esto que veis aquí, esto es de un trabajo reciente que estamos haciendo ahora. No tiene que ver nada con el vino, tiene que ver con organismos modificados genéticamente. Entonces, hemos buscado en una red de discusión toda la información relativa al tema de este tipo de productos. Y el primer trabajo ha sido filtro la información que me interesa, veo los temas de los que discuten, pero también paso a analizar la red. Cada puntito que veis aquí, y que casi no se ve, es un consumidor o un usuario. Esto podría ser consumidores de vino tranquilamente, ¿vale? No se ve muy claro. Es que tenemos aquí casi 150.000 consumidores, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí, por ejemplo, una cosa que hemos visto, que puede ser, imaginaros, tenemos esta corona exterior, son consumidores que opinan de 1 a 5 veces, es decir, opinan y se callan. Es decir, opina uno y no vuelve a hablar en su vida del tema. Es decir, todos estos consumidores realmente no nos interesarían. Sin embargo, si yo me centro en el centro, en el corazón, ahí tenemos muchísimas interacciones. Hay gente que igual opina 50, 60, 70, 80 veces. Pues en este caso, si yo fuese, por ejemplo, un elaborador de vino, quizá los de la corona de fuera no me interesarían, porque realmente quizá un día cenaron un vino determinado y dijeron, este vino está muy bueno, y no han vuelto a decir nada más. Pero sí, quizá los que están en el centro, esta gente sí que me está aportando informaciones mucho más interesantes, ¿vale? Fijaros, esto es como un zoom del centro, ¿vale? Un zoom, muy zoom, ¿eh? Entonces esto sería un poco las comunidades que aparecen, es decir, grupos de estos no cerrados, pero que sí que entre ellos interactúan mucho. Y aquí vemos, por ejemplo, las diferentes comunidades. Y de hecho, generalmente no son comunidades, digamos, que están separadas, sino que hay ciertos lazos de unión, aunque realmente la actividad se centra en las diferentes comunidades. En esto estamos trabajando, por ejemplo, pero en estas comunidades hemos sido capaces de detectar quién era el usuario del líder, que quiere decir que tanto se destaca por comentar y que la gente le comentaba a él. Pues identificando a esta persona, como os he comentado antes, y esto se hace con las técnicas que os he comentado hace un momento, pues podemos en cierta manera pues investigar. Imaginaos que son, como os he comentado antes, un fabricante de vino, pues igual le puedo enviar una caja de vino para que le diga a la gente de su comunidad, oye, mirad qué vino más chulo me han enviado, no sé qué, o lo puedo invitar a mi bodega a pasar un fin de semana y que me haga un reportaje de la bodega, por decir algo, ¿eh? Yo de esto no soy experto, pero estas cosas las he visto, de estos líderes de opinión que se les invita para que conozcan el sitio y así te hacen propaganda, ¿vale? Y por ejemplo aquí vemos un gráfico pues del número de comentarios. Esto está más relacionado con lo anterior, el número de usuarios por el número de comentarios que han hecho. Fijaros que hay que tener en cuenta que la escala I es logarítmica, ¿eh? Porque es que si no me quedaría un gráfico, me salía una cosa así y abajo no veríamos nada. Pero fijaros, en este caso, por ejemplo, la mayor parte de los usuarios no dicen nada. Dicen 1, 2 veces y se acabó. Y muy pocos comentarios realmente tienen una actividad importante en la materia, que quizás son los que realmente me interesan. Bueno, este es un tema en el que estamos trabajando en el proyecto actual y, bueno, estamos aprendiendo bastantes cosas, pero de aquí se puede sacar mucha información, ¿vale? Y ahora vamos a pasar un poco al tema de las imágenes, que esto os he comentado, que es una materia que está todavía un poco más verde en este ámbito. Es decir, el tema de análisis de imágenes se está utilizando en muchos ámbitos. Ha habido algunas presentaciones donde se hablaba de sistemas de visión,
Pues la inteligencia artificial lo que ha permitido en los últimos años es problemas extremadamente complejos de resolver a nivel de visión por computador. Estamos hablando de detección, yo qué sé, de uvas, pero puede ser detección de tomates en un campo, o prever cómo va a evolucionar en la planta, etcétera, etcétera. Cosas que antes eran muy complicado, ahora gracias a las redes neuronales profundas y una enorme cantidad de datos de la que se dispone, pues estamos siendo capaces, digamos, de resolver problemas que hasta hace no mucho eran irresolubles. Bueno, en el caso que nos interesa a nosotros, voy a poner algunos ejemplos, pero básicamente, por ejemplo, es identificar objetos en la imagen, o identificar la marca del vino con el que están bebiendo en la imagen, o intentar describir, por ejemplo, la escena que tenemos. Vamos a ver unos ejemplos y explicaré un poco más algunos detalles. Fijaros, yo esto no sé si sigue existiendo. Esto lo encontré buscando un ejemplo. Es que le haces una foto y te identifica el vino, toda la información del vino, incluso en fotografías donde no está muy claro. Es decir, yo puedo buscar, imagínate, para mis usuarios, a partir del texto también puedo analizar las imágenes. Pues yo cojo estas imágenes y le digo, a ver si encuentras la marca del vino en la imagen. Encuentras algo que te indique la marca del vino en la imagen, pues puedes ver a ver qué vinos están bebiendo, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, puede ser de mi marca o de la competencia. Igual puedo estar investigando la competencia a ver qué está haciendo. Otra cosa que para lo que puedo utilizar la inteligencia artificial, esto se está utilizando, por ejemplo, en el ámbito de la neurociencia, que nosotros también trabajamos, es ver las caras que pone la gente cuando está probando productos o está viendo imágenes de un tema determinado. Esto se puede hacer, pues. También puedo coger las imágenes que publican en la web, pero igual lo podemos ver ante una copa de vino y ver si pone buena cara o pone mala cara. Igual se nos están burlando de nuestros vinos. ¿Vale? Pero bueno, ahora viene el que a mí más me gusta, que es esto, que antes esto era realmente extremadamente complejo. Es decir, yo puedo coger una escena, una foto, e identificar todos los elementos que tengo en la escena. Si tengo botellas de vino, si tengo personas, si tengo una mesa, es decir, yo aparte de ver, puedo coger la imagen por ejemplo, del usuario que me interese o de los usuarios que me interese y puedo ver realmente, si en el caso de que sean imágenes de vino, estas botellas de vino, en qué contexto se encuentran. Si están rodeados de naturaleza, si están en casa, si están con amigos. Es decir, todo esto nos puede dar también una información muy valiosa. Pero bueno, la cosa aún va más. Por ejemplo, podemos generar una descripción a partir de la imagen. No sé si habéis probado algunos el famoso Dalí, o no, yo nunca como siempre en casa de Cuchara de Palo, yo no lo he utilizado, pero bueno, pues ya sabéis que le podéis poner un texto y os genera imágenes. O incluso hay sistemas que les pones un texto y te genera un vídeo. Es decir, aunque bueno, el tema de los vídeos todavía le queda mucho por mejorar, pero también puedo hacer la operación inversa. Puedo coger y puedo decirlo, descríbeme la imagen que hay. Es decir, a partir de la imagen que tengo, genérame un texto donde me pongas lo que están haciendo. Entonces yo esta descripción la puedo utilizar para, por ejemplo, si realmente están consumiendo vino, en qué condiciones están consumiendo vino, por ejemplo. Y para acabar os pongo esta, de una imagen que he encontrado. Pues esto es un trabajo de hace 4 años. Esto es un artículo que se publicó hace 4 años. Esto no es reciente. Es decir, que la cosa ha evolucionado mucho más. Pero bueno, aquí tenemos una imagen donde se identifican diferentes elementos y es capaz de decirme que hay una pareja que están bebiendo vino. Pues podría ser igual, yo que sé, personas bebiendo vino al aire libre, o bebiendo vino con amigos, o descripciones de ese tipo. Es decir, que podemos obtener de aquí, tanto de los textos como de las imágenes, una información muy valiosa de cara a entender a nuestros consumidores o potenciales consumidores, identificar también, por ejemplo, quiénes son los líderes de opinión, que nos puede ayudar, por ejemplo, yo no soy de marketing, pero toda esta información nos puede ayudar a desarrollar campañas de marketing. Y bueno, y con esto, que quizá acaba un poco antes de hora, pues termino. Muchas gracias por su atención.